¿Qué tal? Bienvenidos a La Salud a Toda Costa. Hoy tenemos un programa muy importante porque vamos a descubrir cuál es el futuro de la traumatología, cuáles son las armas terapéuticas de última generación que están haciendo posible recuperaciones en tiempos pues que prácticamente impensables, hace muy poquito tiempo. Y para hablar de ello tenemos la fortuna de contar con un grande de la medicina, el doctor Antonio Narváez, que es el jefe de traumatología, el servicio de traumatología del Hospital Vitas Sanit Internacional, y que nos va a contar por esos caminos que transitamos afortunadamente del conocimiento y de la solución de muchos problemas que hasta ahora pues eran complicados, la verdad que sí. Así que le vamos a saludar inmediatamente, doctor, bienvenido. Muchas gracias, Juan Ramón. Bueno, pues la verdad es que sí que tenemos muchas ilusiones y muchas esperanzas con estos caminos que vamos a mostrar hoy y que son las armas biológicas, en el mejor de los sentidos, ¿no? Las terapias biológicas. Efectivamente, se está abriendo un campo enorme. Yo creo que el futuro de la medicina va por ahí. La medicina regenerativa con terapias biológicas, utilizando las propias células del paciente para regenerar tejidos, es sin duda el futuro por el que nos movemos. Y ahora mismo es un momento crucial porque se está desarrollando mucho este campo y lo estamos poniendo en práctica en algunas patologías. De alguna manera estamos, digamos, en el embrión, ¿no?, de lo que va a ser una explosión de conocimiento dentro de muy poco. Efectivamente. Yo creo que se ha avanzado ya mucho. Sí. Se ha avanzado mucho, pero queda todavía mucho por poner en marcha. Se ha avanzado mucho en el conocimiento de este tipo de terapias, en la utilización de algunos tipos celulares en distintas patologías, y se están viendo resultados espectaculares como resultan estos tratamientos a medio y largo plazo, pero queda mucho mundo todavía por avanzar. Claro, estamos hablando de la traumatología y un poquito para centrar el tema en lo que queremos contaros en el día de hoy. Hasta ahora, traumatología igual a un cirujano que repara, que de alguna manera es capaz de reconstruir lesiones muy importantes. Se habla de placas, se habla de tornillos, se habla... Pero precisamente estas nuevas terapias no tienen nada que ver con eso. Es otro mundo radicalmente distinto, ¿no? Es un mundo amplio y yo creo que son complementarios. Complementarios. Las placas y los tornillos en las fracturas o los tornillos en las lesiones ligamentosas no van a desaparecer, por lo menos por ahora. Pero sí es verdad que estas terapias, conjuntamente con los tornillos y las placas en el tratamiento de fracturas, sí van a acelerar la curación de esas fracturas, sí le van a dar calidad a esa reparación y van a reducir el porcentaje de no uniones o el porcentaje de fracturas que no consolidan o no curan en un tiempo determinado. Ahora mismo son complementarias. ¿Y siempre lo van a hacer? Yo creo que sí, yo creo que sí. No son mundos totalmente distintos. Creo que son dos formas de abordar tratamientos específicos. Uno ganará un campo, el otro lo perderá un poco, pero siempre seguirán complementarios. Doctor, está claro que tenemos por un lado las lesiones traumáticas y por otro lado las lesiones degenerativas propias del paso del tiempo, ¿no?, que sufrimos todos. O sea, hay como dos grandes grupos y no sé yo si el tratamiento, me imagino, será bastante diferente en un caso que en otro, ¿no? Por ejemplo, en las lesiones deportivas tenemos que pueden producirse grandes traumas que son más bien mecánicas, y luego las lesiones degenerativas que son propias de una pérdida lógica de la vitalidad de los tejidos, ¿no? Efectivamente. En las lesiones traumáticas, por ejemplo, una lesión de un ligamento cruzado anterior en la rodilla, o una lesión de un ligamento lateral interno, un tendón del manguito de los rotadores, el tratamiento actual consiste en hacer una ligamentoplastia, sustituir ese ligamento cruzado por un injerto. Estas terapias, la aplicación concretamente de plasma rico en plaquetas en la sustitución del ligamento cruzado anterior, está demostrado que favorece la integración del injerto que nosotros ponemos y la recuperación a corto plazo de esa integración. En el otro mundo, en el tema degenerativo, cuando
empezamos a tener un poquito de canas o arrugas en la piel, el cartílago de las articulaciones, sobre todo las que sufren carga, empieza a degenerar poco a poco, empieza a degenerar, se puede agravar con algunas situaciones como la obesidad, como traumatismos o que incrementen ese deterioro. Y entonces la aplicación de estas terapias, como el plasma rico en plaquetas o las células madre, lo que hacen es que paran un poco esa degeneración y en parte crean nuevo cartílago. Ajá. No te vuelven a los 20 años, ahora mismo, en este momento, pero sí mejoran mucho tu calidad de vida y retrasan la degeneración de ese proceso artrósico. Ajá. ¿Y esa aplicación se hace de una manera continua en el tiempo o son tratamientos de determinado espacio de tiempo y luego tienen un efecto, me imagino yo, o cómo va eso? A ver. Concretamente, el plasma rico en plaquetas, son unas concentraciones elevadas de plaquetas que se activan y se introducen dentro de la lesión que vamos a tratar. Ajá. Esto está demostrado que el tratamiento más efectivo consiste en poner 3 infiltraciones espaciadas cada 2-3 semanas y la mejoría es importante en un porcentaje muy alto de pacientes durante un periodo largo de tiempo. Cuando pasa ese periodo de tiempo pueden aparecer sintomatologías nuevamente y se puede repetir el tratamiento. Es una terapia biológica, es tu propia sangre, tus propias células que nosotros utilizamos para curar tejidos y para regenerar en parte esos tejidos. En el caso de las células madre es un solo tratamiento inicialmente, se pueden repetir a largo plazo, pero no son 3 infiltraciones, consiste en extraer en este caso de la grasa abdominal, se extraen células madre con un proceso de elaboración y esas células madre se introducen en la articulación con un control ecoguiado y normalmente no suele ser necesario un nuevo tratamiento hasta pasado mucho tiempo. Mucho tiempo, es tremendo. Sí. Y entonces, este desarrollo que se hace por este camino, por esta vía, ¿dónde está, digamos, el siguiente paso? ¿Qué es el control de esas células, dirigir ese proceso? Es donde... Efectivamente. Estas células, en el caso de células madres, son unas células que tienen una potencialidad enorme en diferenciarse en distintos tejidos. El futuro, ya se están haciendo a nivel de investigación y en algunos casos concretos, es la creación de tejidos a partir de esas células. Por ejemplo, tengo un problema con un riñón, pierdo un riñón porque no funciona y en un futuro se va a poder crear, de hecho ya se está haciendo en investigación, un nuevo riñón a partir de células del propio paciente del riñón contralateral, por ejemplo, o células madre pluripotenciales, ¿no? Eso se va a hacer. De hecho ya hay centros donde se está investigando y está bastante avanzado. Y en ese camino vamos hablando de las articulaciones, del revestimiento de las articulaciones, que son los cartílagos. El cartílago, efectivamente. Claro. Ya se hacen en lesiones de cartílago, como lesiones osteocondrales localizadas. Bueno, pues hay tratamientos desde hace mucho tiempo, y España es pionera en este tratamiento, de cultivar condrocitos. Condrocitos son las células del cartílago. En una artroscopia previa se extrae un fragmento de cartílago. Ese fragmento se envía a un centro donde se va a multiplicar esas células, esos condrocitos, y al cabo de 2 semanas, 3 semanas, del laboratorio nos envían un concentrado de muchos millones de células de condrocitos que nosotros ponemos en ese defecto del cartílago. Y en un plazo corto de tiempo aparece un cartílago hialino normal, igual que el que había deteriorado. Esto en lesiones concretas y localizadas. En una artrosis es prácticamente imposible hacerlo así. Ajá. Pero casi todas las artrosis empiezan por esos focos. Efectivamente. La artrosis empieza por un foco localizado, fundamentalmente la zona de más carga en la rodilla o en la cadera, una zona donde ha sufrido un traumatismo, ese cartílago se deteriora antes y bueno, pues a partir de ahí empieza a degenerar toda la articulación. Doctor, esto implica, por ejemplo, que por lo que veo, no en un muy largo plazo, sino más bien medio plazo, se van a poder evitar la colocación de muchas prótesis.
Claro, efectivamente. Que por ahí va el camino. Resulta que cuando eso se va degenerando, ese revestimiento se va degenerando, llega un momento en que hay que sustituir todo a la articulación. Efectivamente. Si nosotros conseguimos, en un futuro, se está haciendo parcialmente, conseguir ese revestimiento de cartílago en la articulación, pues no será necesario sustituirla por una prótesis. Claro. Ese es el futuro. Claro, claro. Y en ese sentido, sí es cierto que puede haber un cambio muy importante en la traumatología. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Irán ganando terreno las terapias biológicas e irán perdiendo terreno las prótesis y los tornillos, claro, y las placas. Claro. En definitiva, es el progreso. Claro, en la evolución. no deja de ser un avance muy importante. Muy importante. Y además es imparable. Por ahí va el futuro, eso es imparable. Imparable. Por ahí va el futuro, claro, de la medicina. Y entonces, por ejemplo, y esto es un inciso dentro de lo que queremos explicar, ¿no? Que en realidad es la medicina en sí, ¿no? Pero en ese proceso el propio médico tiene que reconducir también todos sus conocimientos y su forma de actuación. Efectivamente, en la medicina hay que estar al día continuamente, hay que estar actualizándose y conocer todas las nuevas tecnologías, los nuevos avances que hay en las distintas técnicas y en los distintos campos. Entonces, esa actualización te permite conocer estos tipos de tratamientos, esta medicina regenerativa. Realmente es un mundo apasionante en todos los sentidos. Sí, sí. Y en el día a día, ¿cómo se va? Y esto ya forma parte de la curiosidad, pero que es muy interesante saberlo, doctor. En el día a día, cuando tienen que ver tantos pacientes, tienen que solucionar problemas, el médico, y dice, bueno, pues sí, lo que tenemos ahora es esto, vamos a aplicarlo, ¿no? ¿Cómo va integrando todo este conocimiento nuevo y este desarrollo? ¿Cómo lo va integrando en ese día a día? ¿Cuándo decide, pues, voy a aplicar esta terapia, además de poner la prótesis o no poner la prótesis? ¿Me explico bueno, lo que quiere decir? Claro, es la actualización que hemos comentado previamente. Es la aplicación de nuevas técnicas y conocimientos. Hay congresos, hay centros donde lo ponen en práctica, hay formación, entonces esa formación hace que tú con tus conocimientos y esa formación lo pongas en tu práctica diaria, progresivamente. Si es verdad que la puesta a punto en tu práctica diaria tiene que ser avalada con una experiencia previa y unos resultados científicos previos que tengan evidencia científica de que funciona. No es decir, voy a poner células madre ahora en la muñeca porque me parece que... No, eso tiene que tener un periodo previo de investigación, previo de puesta en marcha en grupos de pacientes y unos resultados a medio plazo que justifiquen tu aplicación. Esa es la forma de ponerla en práctica en la práctica diaria de la medicina. ¿En qué punto nos encontramos ahora mismo? O sea, si yo tengo un problema de rodilla y hay una degeneración ahí, ¿qué aplicación se me haría en este punto, en este momento del desarrollo de esta nueva arma terapéutica? Primero hay que ponerle nombre y apellido a la patología que tienes. Hay que ver qué ocurre. El diagnóstico. El grado en el que estás de avanzado, porque no tiene sentido el aplicar una terapia biológica en una artrosis muy avanzada, donde no hay ya cartílago. El tratamiento en ese caso es una prótesis. Pero en artrosis incipientes que están empezando, que no hay una gran pérdida de cartílago, es el momento de poner este tipo de terapias. Se pueden comenzar poniendo esta terapia y ver la evolución que tienen. Normalmente retrasan mucho la degeneración de esa rodilla o esa cadera artrósica. Por tanto, la prevención sigue siendo esencial. Ese es el primum movens de la medicina. Prevenir que las patologías se desarrollen mucho más. Y los tratamientos son mucho más fáciles si lo coges inicialmente que si lo coges muy avanzado. Doctor, en campos donde, por ejemplo, hablo ahora de la ginecología, pues la prevención del cáncer de mama, todo el mundo sabe que pasa por una mamografía en un periodo de tiempo, en fin, un protocolo, ¿no? Hay campos donde la prevención se ha trabajado muchísimo y donde ya forma parte de la cultura de la persona, ¿no? Efectivamente. ¿En la traumatología hay que empezar de cero?
en eso? No, en la traumatología... La gente, sí, la gente hace su prevención. No hay que empezar de cero. La traumatología tiene muchos campos. Por ejemplo, en el mundo deportivo, la prevención de las lesiones en el mundo deportivo va por un correcto entrenamiento, una correcta adaptación al tipo de deporte, un estudio previo de las condiciones físicas para poder hacer ese deporte. Eso se hace ya, o se debe hacer en donde no se esté haciendo. Sobre todo en los profesionales. Claro, en los profesionales y los amateurs. Una persona con cierta edad que decida voy a correr, voy a hacer una carrera los fines de semana, por ejemplo. Claro, bien, se puede hacer, pero tú no puedes tener una vida sedentaria e intentar correr una hora un fin de semana sin saber cómo está tu organismo, sin saber si estás preparado físicamente, si tienes algún problema cardíaco que te puede dar algún problema en el futuro, y eso se está haciendo en centros de medicina deportiva, estudios previos, ¿no? En cuanto a la artrosis, bueno, pues cuando comienzan los problemas de dolor o cuando comienza alguna sintomatología, lo que hay que hacer para prevenir es inicialmente ir al especialista. Claro. Que es cuando podemos detectar que hay un problema y podemos prevenir que siga avanzando o dar los consejos y las medidas necesarias para que no se deteriore más esa articulación o ese hueso, ¿no? Ahí va yo con lo de la cultura. Y en este punto, ¿la gente está concienciada ya de ello o se lanza a correr y dice mañana corro 30 minutos y ni se le ocurre? Las campañas que se hacen cada vez son más, llegan a más gente, ¿no? Los medios de comunicación pues dais mucha información en este sentido. Cada vez la gente sabe más que hay que prepararse para hacer una actividad. Todavía hay mucho por hacer, ¿no? A todos los niveles, de hacer llegar esto a todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que la gente está en cierta medida concienciada. Hay noticias que porque hablan de un deportista que ha tenido un problema en el campo por alguna condición cardíaca o otro tema. Eso llega a la población general, ¿no? Claro. Y de ahí tú sacas tus propias conclusiones. Cierto. Si esta persona está preparada y entrenada y ha tenido un problema, yo tengo que mirarme un poco antes de iniciar esa actividad, ¿no? Eso es muy importante, por tanto. Sí, totalmente. El poder comentarlo aquí ahora y en este punto sirve para que muchas personas que tienen esa idea de empezar a hacer deporte de una manera un poquito más coherente y en el tiempo, que no sea puntual, pues pueda recoger estos mensajes que son claves, ¿no? Y es cierto que incluso personas ya maduras que no se han planteado ese tema de hacer el deporte de una forma regular, lo hacen ahora, y esto que estamos comentando, el doctor Narváez lo está diciendo claramente, hay que hacer un estudio previo y mucho más en edad madura de cómo están esas articulaciones. Efectivamente. Claro, eso es una cosa básica. Fundamental. ¿Y en su servicio lo están recibiendo? Sí, nosotros lo hacemos desde hace mucho tiempo. Hay una unidad de medicina deportiva, tanto en el Hospital Vitas Internacional como en Clínica Rincón. Hay una unidad que podemos hacer estos estudios y esta valoración previa al ejercicio, efectivamente. Bien, seguimos por el cauce que habíamos emprendido de las terapias biológicas. Por ejemplo, muchas personas nos están viendo, bueno, ya me suena a mí la palabra como terapias biológicas. Eso, ¿cuál es el procedimiento? Que si me van yo necesito esa terapia, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué hago yo? ¿Yo qué tengo que hacer? Llego, me pongo en manos de un profesional y el profesional le dice, pues lo que vamos a hacer ahora es esto. Primero, ¿extraerte sangre o por dónde empieza el asunto? El procedimiento es similar en ambos tipos de terapia biológica, células madre y plasma. El mismo. Varía un poco la elaboración y la puesta a punto, ¿no? En el caso concreto del plasma rico en plaquetas, consiste en sacar sangre. Esa sangre se envía al laboratorio, donde se centrifuga y se extraen las plaquetas. Esas plaquetas en 15 a 20 minutos se pueden implantar nuevamente, se activan para que liberen unas proteínas que son las que hacen su efecto regenerativo y se introducen en la articulación con un control ecográfico. Eso son media hora entre la preparación y la
y el tratamiento. Las células madre es un proceso más elaborado. La célula madre necesita estar en quirófano, ¿eh? Hay una extracción puede extraerse médula de la cresta ilíaca o puede extraerse células de la grasa abdominal. Las células de la grasa abdominal son más numerosas y más potenciales que las células de la cresta ilíaca. Ajá. Entonces eso lo extrae en nuestro servicio, lo extrae un cirujano plástico, que es el que tiene experiencia en extraer grasa abdominal con la liposucción, son poca cantidad y no mucho tiempo. En el mismo quirófano se hace la preparación del concentrado de células madre y se implanta en el mismo quirófano en la articulación que está lesionada. Esas son las dos formas de preparar uno y otro. Pues me parece sorprendente que estas cosas, por ejemplo, las aprendamos aquí en 2 minutos, que usted ha explicado perfectamente un procedimiento súper sencillo. Parece como una cosa mucho más... Sí, no es complejo, pero lleva detrás mucha investigación, claro, y mucho desarrollo. ¿Sabes? Por supuesto que sí, ¿no? Eso está clarísimo. Y mucho conocimiento y muchas pruebas, y claro, lleva detrás un trabajo inmenso. Y todo consiste, ese conocimiento, esa experiencia, prueba, en simplificarlo en lo que hemos hablado previamente. La obtención de esas células, con todo ese conocimiento previo, se consigue una concentración alta de unas células con mucha capacidad de regeneración y en un acto de, suele ser unas hora y media aproximadamente en quirófano, se puede conseguir ese concentrado y ponerlo en la articulación. Es un procedimiento único, pero los resultados están siendo muy buenos. ¡Qué maravilla! Y eso tiene un proceso luego de recuperación, hay que estar en reposo. Inicialmente esto no es el resultado no se ve inmediatamente saliendo del quirófano, el resultado se ve a corto, medio plazo. O sea, inicialmente no hay que hacer excesos. No hay que hacer excesos, la mejoría empieza progresivamente. En el caso del plasma rico en plaquetas, la mejoría importante comienza al mes de la primera infiltración, tarda un poquito, y el de las células madre está aproximadamente un poco antes, pero más o menos por el mismo tiempo. Es cuando se empieza a mejorar, y esa mejoría incrementa y se mantiene durante el tiempo. La media en las plaquetas está en 1 año aproximadamente, una mejoría importante. Ajá. Qué maravilla. Dependiendo del grado de deterioro que tenga la articulación. Si hay un deterioro grande, no tiene sentido aplicarlo porque no va a haber mejoría, o va a haber una escasa mejoría. Mejor pasar directamente a la cirugía protésica. Ajá. Y durante ese mes hay que llevar unas medidas especiales de no forzar la articulación, de reposo, o es una vida normal. ¿Cómo se es? Puede hacer una vida prácticamente normal, evitando excesos. O sea, vida normal, la vida diaria, y en la actividad de deporte prevenir o digamos preservar un poco la articulación hasta que la mejoría se vaya poniendo de manifiesto, ¿no? Porque si nosotros tenemos una articulación deteriorada, ponemos una terapia biológica y seguimos machacando, entre comillas, seguimos actuando en esa articulación, el proceso de reparación se puede ver limitado. Es mejor dejar que actúe esa terapia y luego después retomar la actividad normal. Eso puede ser un mes y algo aproximadamente. Me parece absolutamente alucinante, ¿no? Sí, es un cambio radical. Es un cambio radical. Un paradigma nuevo, claro que sí. Claro que sí. ¿Y desde cuándo ha tomado preponderancia esta terapia? ¿En cuánto tiempo hablamos? Porque eso significa que ya hay una experiencia, ¿no? Sí, hay una experiencia. En el caso del plasma, España es pionera en este tratamiento. Entonces se ha desarrollado en España y se lleva poniendo unos 15 años. Ya hay un bagaje. Sí, ya hay bagaje. Y en las terapias con células madre un poco menos, ¿no? Pero 10 años, 12 aproximadamente, se están poniendo estos tratamientos. Qué maravilla. Y sin embargo, es curioso porque, claro, en medicina 10 años es una cosa prácticamente inmediata, actual. Muy poco tiempo, claro que sí. Claro que sí. Ten en cuenta que el desarrollo de un medicamento del que tomamos habitualmente lleva un proceso de investigación que puede ser 10, 15 años antes de ponerlo en la calle, en la farmacia para tomarlo, ¿no? Claro. Entonces, 10 años es muy poco tiempo en la medicina. Doctor, ¿se puede aplicar a todo el mundo
o una vez que se hace primero ponerle nombre y apellido a la lesión, o sea, hacer el diagnóstico, hay personas que no son susceptibles de recibir este tipo de tratamientos? Quiero decir, ¿es universal la posibilidad de terapias con...? Son tus propias células para tratar tu patología. Tus propias células no tienen ninguna contraindicación en usarlas en tu propio organismo. Otra cosa sería tus células para usarlas en mi organismo. Claro. Son tus propias células para tu patología. Claro. Existirán casos contados de algún problema concreto en el que no se pueda utilizar, pero es una raya en el agua, eso Claro. es poco frecuente. Bueno, doctor, a mí me ha parecido tan alucinante que en principio teníamos preparado el enseñar cómo se reparan esos ligamentos y centrarnos en algunas patologías que son muy frecuentes hoy día, Sí. pero yo creo que este primer paso de explicarle a la familia de la salud a toda costa en qué consiste estas terapias biológicas, generalmente Sí. era imprescindible antes de enseñar concretamente una plastia de, Muy bien. ¿verdad? La plastia se lleva poniendo mucho tiempo y lo hemos visto en otras ocasiones. Esto es novedoso. Muy Esto es novedoso. muy interesante. Entonces yo lo que le voy a pedir, yo sé que el esfuerzo es enorme porque tiene que dedicar un tiempo a nosotros que tiene que utilizar con los pacientes, pero le voy a pedir que en un plazo más o menos breve podamos ver eso que teníamos preparado, esas plastias y esa reparación del ligamento. Encantado, encantado. Sí. Cuando queráis. Pues lo hacemos Sin así. ningún problema. Y porque ha sido tan interesante poder enterarnos en qué consisten las terapias biológicas de una vez que se nos ha ido el tiempo. Me alegro mucho. Muchísimas gracias. Gracias doctor. a vosotros. Bueno, Gracias. a ver dónde estoy hoy. Por allí. Que nos vemos en el próximo programa, pero ya hemos comprometido al doctor Narváez para ver las reparaciones de ligamentos, que son muy importantes, con esta mezcla de terapias en traumatología. Hasta la próxima edición. Adiós.